Buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar con nuestro estudio, la puerta del caballo. Si Dios nos permite, pues poderlo acabar hoy. Nos faltan algunas piezas y si no, pues Dios sabe. El tiempo que nos ha llevado esta puerta ha sido también de bendición. Oremos para que este estudio pues no presente ninguna dificultad, ningún problema, como la semana pasada tuvimos. Gracias por seguir la transmisión, gracias por seguir los estudios, y pues muchas preguntas surgieron durante la semana. Gracias a todos aquellos que preguntaron. Intentaremos darle respuestas a las preguntas y vamos a comenzar orando y entregándole a Dios pues estos momentos, y todos aquellos que tienen algún personaje familiar enfermo ahorita, pues oremos para que Dios le dé esa mano de sanidad. Bendito Padre, gracias te damos en esta noche que nos permites tener este espacio, este tiempo para poder pues compartir tu palabra, estudiar tu palabra, analizar tu palabra y poder llegar a ese entendimiento para salir, Señor, de esos lazos del abismo y esos vínculos que nos unen, Señor, a prisiones de maldición eternas. Hoy rompemos con todo eso. Ayúdanos a eliminar, Señor, todo velo de nuestros ojos, de nuestros oídos, tener nuestro corazón dispuesto y nuestra mente lista para recibir tu santa palabra. A ti sea, Señor, la honra y la gloria por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues en nuestro texto clave de esta noche, vimos la semana pasada, avanzamos toda la parte de la boca del caballo, el sentido del gusto, y hoy vamos a ver el sentido del olfato, que es la parte de la nariz, ¿sí? Muy bien. En nuestro texto clave, Efesios 5:2, dice: y andad en el amor. Las versiones más actuales les estoy leyendo. Andad en el amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. En la versión antigua dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Aquí vemos, hermanos, que hay una discrepancia en palabras, y vamos a analizar entrando en este estudio. En la versión antigua dice olor suave. Pon ahí un costadito de tu libreta, olor suave en un lado, y en el otro vas a poner fragante aroma. Y vamos a ver si corresponde estas definiciones o si es realmente lo mismo en cuanto al significado, ¿sí? Vamos a primero analizar la palabra olor. ¿Qué significa la palabra olor? La palabra olor significa emanación volátil de ciertos cuerpos que se perciben a través del sentido del olfato. Emanación volátil de ciertos cuerpos que se percibe a través del sentido del olfato. Vamos a poner ahorita un ejemplo. Cuando te enfermas de esta pandemia, lo primero, uno de los sentidos que más se afecta es el sentido del olfato. Se deja de percibir los olores. Vamos a hacer un breve dibujo. ¿Cómo sabemos, hermanos,
¿qué es lo que se está cocinando en una casa cuando entramos? Entramos a una casa y de repente están cocinando frijol con puerco. ¿Cómo sabemos que están haciendo frijol con puerco? Despide un olor el conjunto de elementos que conforman el frijol con puerco, como puede ser el frijol, el puerco, la cebolla, el epazote, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se mezcla a través de un agente que es el fuego. El fuego hace una mezcla de todas estas cosas y se despide una emanación que nos da a entender qué es lo que se está cocinando. ¿Por qué te estoy poniendo este ejemplo? Ahorita vas a ver. Llego a un lugar y sé que están haciendo frijol con puerco porque el olor ya lo conozco, es característico, desde niño percibo ese olor y yo lo conozco. Cuando están haciendo empanadas también distingo la fritura. Cuando están haciendo, ¿qué será? Chirmole o cualquier tipo de comida, sé qué es lo que se está haciendo. Cuando están haciendo jugo de sandía, jugo de melón, cada cosa tiene su propio olor característico que es una emanación. Emanar es esto que sale de aquí, el conjunto de todo, conjunto de elementos juntos emanan algo combinado, ¿sí? El olor que sale, porque acá fíjate hermano, te voy a poner otro ejemplo. Este olor no es que sea este olor del puerco, luego este es el olor del frijol, este es el olor de la cebolla, no hermanos. El olor que sale es la combinación de los elementos que conforman el frijol con puerco. Emana hasta que llega a la nariz y nuestra mente en su base de datos sabe que ese olor es característico del frijol con puerco. ¿Sí? Muy bien. Olor es lo que dice la versión antigua. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto, hermanos, con lo que vamos a estudiar? Voy a borrar. Así como el frijol con puerco es un conjunto de elementos, observa bien. Cuando la Biblia llama a lo malo pecado, el pecado, hermanos, es el conjunto de elementos. ¿Sí? Puede ser que ayer mentí, puede ser que ayer manipulé, puede ser que omití, puede ser que engañé, porque mentir y engañar no es lo mismo. ¿Sí? Estamos hablando, fíjense los pequeños pecados que estamos hablando aquí. Si yo hago esto, hermano, asesinar, si hago aquí, no lo sé, violentar, si yo hago aquí, no lo sé, disparar, matar o poner una bomba, no lo sé. Fíjense, mi mente juiciosa va a decir, ¿a cuál castigarías tú si tuvieras aquí a una persona y aquí tuvieras a otra persona y tuvieras la oportunidad de juzgarlas? ¿A cuál condenarías y a cuál perdonarías? Nuestra mente consciente diría, no, pues a la persona que violenta, pues a la persona que asesina, a la persona que le disparó a las personas. ¿Por qué?
Porque nosotros maximizamos o minimizamos el pecado de acuerdo a las circunstancias, ¿sí? O sea, es como cuando te dan tu plato de frijol con puerco y te quedas con el frijol, pero ya separaste el puerco. Nuestra mente se engaña diciendo que solamente estoy tomando el frijol, cuando en el mismo frijol está la grasa contenida de la carne. Aunque yo no coma la carne, es como si estuviera comiéndome la carne. ¿Por qué te estoy poniendo este ejemplo? Porque para Dios esto y esto son lo mismo y merecen exactamente lo mismo, porque emanan el mismo olor. Olor a pecado. De aquí la importancia de este sentido del olfato. Escucha muy bien. Si yo te dijera, entra a orar, hay 2 cuartos en donde tú puedes entrar a orar. En uno de ellos, hay un zorrillo y en el otro hay rosas. ¿En cuál entrarías tú a orar? No, pues en el de rosas, porque huele bonito, ¿sí? En el del zorrillo no, porque apestaría. Y yo te pregunto, muy bien, ¿ya analizaste lo que hace un zorrillo? Un zorrillo no emana ni saca un mal olor si no es agredido antes, porque el olor que despide a través de la orina es un medio de defensa. Fíjate, no, pues yo entro donde están las rosas. Tú entras donde están las rosas y las rosas tienen algo que tampoco habías considerado, que son las espinas. Pero nuestra mente se va por el olor. Después de haberte dado esta explicación, ¿a cuál cuarto entrarías a orar? Si solo vas a orar. Las apariencias muchas veces nos hacen parecer una cosa y el maligno saca provecho de esto porque no utilizamos el análisis. Mientras yo no agreda al zorrillo, es como tener un gato en el cuarto. No me va a agredir, no me va a morder, va a estar ahí. Como voy a estar quieto orando, no va a haber ninguna modificación del ambiente. En cambio, en el cuarto de las rosas, si yo agarro una rosa, porque la intención de las espinas es para todo aquel que quiera agarrar la rosa, la espina protege a la rosa. Me puedo pinchar en cualquier momento porque me embelezco por la apariencia. ¿Sí? Muy bien, ya que tengo ahora te voy a poner la contraparte de Dios. Dios. Dice la Biblia que antes de orar, antes de entrar en la presencia de Dios, si tengo faltas en mí, primero tengo que ponerme a cuentas. ¿Por qué? Ejemplo número 1 y ejemplo número 2. El número 1, ustedes ven más ancha la puerta y la número 2 es más estrecha. La número 1, hermanos, entra, voy a orar, es mi hora de orar, es mi tiempo de orar, y no me he puesto a cuentas. Entro, y me pongo en oración. ¿Sí? Aquí
Este entró, vamos a suponer en tiempos, a las 4 de la mañana. Este, sin embargo, entró a las 4:10. Porque antes de entrar a orar, la Biblia te dice, entra a tu aposento, cierra la puerta, ponte a cuentas y luego ora a tu Padre en lo secreto. Me quedo en la puerta poniéndome a cuentas delante de Dios y después me postro. Escuchen bien, hay dos puertas. Este aparentemente entró puntual a la cita con Dios. Este entró 10 minutos después. Es un ejemplo, no es así exacto, es un ejemplo. Este, hermanos, no despide ningún olor. Este emana olor de las faltas que no le entregó a Dios antes de orar. Si Dios dice que no toca nada inmundo y que a Él le agrada el olor fragante, ¿a cuál habitación creen ustedes que el Padre se va a manifestar a tomar nota de las peticiones del corazón? ¿A cuál creen ustedes? No importa que te lleve un tiempo, si no hacemos este paso, hermanos, el sentido del olfato de Dios no se activa. Y puedo estar orando y dice Jesús, no reciben porque piden mal. Es como que tú le digas a un niño, ¿sabes qué? Te acabo de comprar una camisa nueva y lo ves que estaba jugando en el lodo. Quieres darle la camisa nueva, pero el niño no se está bañando, no se ha bañado y no se quiere bañar. ¿Le vas a dar la camisa nueva? No se la vas a dar, porque cuando se la ponga la va a ensuciar. Es lo mismo con las vestiduras blancas que Dios nos quiere dar. Si no nos sometemos al proceso de limpieza, Dios no nos puede dar lo que tiene pensado darnos. Y tan sencillo es ponerme a cuentas con Dios, porque mi corazón sabe lo que hizo, sabe la intención de mi corazón, porque acuérdense lo que vimos la semana pasada, que ¿quién conoce el corazón del hombre? Sino el Espíritu del hombre que radica en sí mismo y el Espíritu Santo de Dios. Por tanto, yo sé lo que hice, sé cómo lo hice, sé por qué lo hice y sé lo que dije al hacerlo. Por tanto, si yo no me pongo a cuentas con Dios, esto es la forma en que Dios me ve y no hay presencia de Dios acá. Esto es el sentido del olfato que se activa en la armadura espiritual que respecta a la puerta de los caballos. Y es lo que vamos a estar estudiando ahorita. Muy bien, te dije que es un olor. Ahora vamos a ver qué significa la palabra suave, porque te dice la versión antigua, olor suave. Y de repente tú vas a un mostrario de perfume y destapan un perfume y te ponen una gotita y sientes el olor muy penetrante que te lastima la nariz. Y te dices, no, ese perfume no me lo pondría, ¿sí? Entonces la palabra suave significa, dentro del contexto del olor, que es poco intenso o no me causa una impresión fuerte o brusca que altere mi sentido, ¿sí? ¿Cuál es la intención del perfume provocativo en las mujeres y en los hombres? Causar una impresión en los sentidos que te hagan atrayente hacia el sexo opuesto. Muy bien, por eso los perfumes deben de ser olores suaves, ¿sí? Muy bien, entonces ya vi qué significa esto y ya sé por qué lo debo de hacer. Aquí tienes un tip, porque acuérdate que en la puerta del caballo es prepararnos para la guerra. Vamos a buscar qué significa según la Biblia en la versión nueva que leímos hace un momento, que decía
fragante aroma. Vamos a ver qué significa la palabra fragante. La palabra fragante significa que tiene o que despide una fragancia. Y por fragancia se entiende un olor hecho con una intención. Un olor hecho con una intención. Y tú dices, no, es que esta fragancia huele a rosas, que esta fragancia huele a cítricos, esta fragancia huele a esto. Y cada fragancia tiene un objetivo y un propósito. Entonces yo comprendo ahora que fragancia es algo agradable para ciertas personas. Entonces fíjate que si yo uso la definición nueva, fragante aroma, se refiere para ciertas personas en específico. Lo contrario de olor suave. Olor suave es algo que Dios tiene que sentir de todas las personas. Fíjate cómo el significado de algunas palabras ya está haciendo acepción de personas que Dios no hace. En el momento que yo diga, mira, es que este perfume le gustó a mi ex y sé que mi ex va a estar en esa fiesta, mi expareja, pues voy a usar esta fragancia porque quiero captar la atención de esta persona. Vamos a abrirnos un poquito el panorama en la guerra espiritual y hay olores fragantes. Hay fragancias de pecado. Hay espíritus inmundos y demonios que despiden ciertos aromas que hacen atrayentes a otras personas. Uno de esos aromas es la lujuria, uno de esos aromas es el frenesí, es el deseo. Y al activar estas fragancias para determinadas personas que tienen esas tendencias a ser promiscuos, como que se unen, como imanes se atraen y el pecado predomina y abunda más. Por eso no es lo mismo fragancia que olor suave. Dios no quiere que emitamos una fragancia determinada. Dios quiere que seamos completamente olor suave, que no altere los sentidos de nadie, que pasemos desapercibidos en un mundo en donde se nos quiere perseguir, en un mundo en donde se nos quiere destruir. Si en el momento que yo ese olor suave lo altero y lo convierto en una fragancia, automáticamente voy a despertar el interés de personas específicas a ciertas fragancias. No sé si me estoy dando a entender. Si me hago partícipe de algunos pecados, atraigo personas pecadoras por causa de ese pecado. Por eso la Biblia me dice, huye de tus pasiones juveniles, evita a estas personas, evita estos lugares, trata de no ser como antes, para evitar rodearme de las mismas personas que antes me rodeaban y de evitar cometer pecados que antes yo cometía. Muy bien, ya dándote este pequeño ejemplo, ahora entramos a la parte del olfato. Dentro de la armadura espiritual del guerrero que está en Efesios, el yelmo de la salvación protege la parte delantera de la nariz, protege la parte delantera del sentido del olfato. Vamos entonces a buscar unos versículos en Números 11 para ver qué nos dice Números 11.
versículo 4:10. Amós, muy poquito hemos hablado de Amós. Y creo que vamos a empezar a hablar un poquito más de este profeta. Amós 4:10. Se encuentra después de Daniel, Joel, Amós. Dice: envié entre ustedes mortandad al modo que en Egipto maté a cuchillo a vuestros mancebos, con cautiverio a vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros reales hasta sus narices. Empero no os tornasteis a mí, dice Jehová. Fíjate que aquí está hablando del opuesto del olor. Lo opuesto del olor es el hedor. Hedor con H. Y ahorita vamos a analizar qué significa la palabra hedor. Porque si yo no entrego mis cargas, ese olor suave que pretendo ser, se convierte en un hedor. Y hedor es un olor desagradable que me impide estar en ese lugar. Cuando estamos haciendo algo malo delante de Dios y no nos hemos arrepentido, ese olor suave que deberíamos ser se convierte en un hedor que impide que Dios incline su oído a escucharnos y poder darnos respuesta. La importancia de este sentido dentro de la armadura espiritual es que este sentido nos garantiza la presencia o la ausencia de Dios, dependiendo del olor agradable que nosotros emanemos hacia Dios. Y por eso el versículo clave es el que está en Efesios. Si tú analizas el versículo, dice: y andad en amor. Nos habla de un camino, así como también Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Y se enlaza o se vincula con el otro versículo que dice: presenten sus cuerpos en sacrificios vivos, agradables a Dios. Si tú haces esto, tu olor va a ser suave delante de Dios, garantizas la presencia del Padre que toma tus peticiones, y entonces Dios te da de ese poder y de esa unción para salir avante victorioso de esta primera batalla. Acuérdate que en esta puerta los caballos están en reposo, si te acuerdas de la semana pasada. Están en la puerta, están sujetos, están aprendiendo. Y lo primero que tienen que aprender es a disciplinarse. Muy bien, voy a disciplinarme ahora a la oración eficaz. Paso número 1 para mi oración eficaz: entregar mis cargas antes de orar, entregar mis afrentas antes de orar y ponerme a cuentas delante de Dios. Si yo me disciplino en ese primer punto, garantizo la presencia de Dios. Y si Jehová de los ejércitos va delante de mí, si has leído el Antiguo Testamento, cuando llevaban el arca de la alianza delante de donde iba a haber una batalla, la victoria estaba asegurada. Es lo mismo que representa en la gracia el que yo entre en la presencia de Dios sin cargas, sin afrentas. Si yo tengo una afrenta con mi hermano, yo soluciono esa afrenta, yo me ponga cuentas y entre a la presencia de Dios para que mi oración sea escuchada. Esto es lo que significa ese pasaje de la Biblia que está en el Nuevo Testamento. Mi primer paso dentro de la puerta del caballo es disciplinarme. Pero como Dios sabe que para obedecer tengo que llevar un proceso de disciplina, no puedo ser obediente si no hay disciplina, y eso apúntalo con mayúsculas: no puedo ser obediente si no hay disciplina. No puede haber obediencia si no hay disciplina.
te dice Dios, bueno, yo sé que es difícil obedecerme porque estás saliendo de la puerta, la puerta vieja, estás saliendo de la puerta del valle, estás saliendo de la puerta del muladar, estás rompiendo la puerta de la fuente, y estás llegando a la puerta de las aguas sediento, y ahora estás en la puerta del caballo juntamente con la puerta de las aguas. Te dice Dios, si alguno está sediento, beba de esta agua. Y es un proceso entre la séptima y la octava puerta que se convierte en una relación permanente. Estas dos puertas están frente a la otra, una a la otra. Acuérdate que el que estaba enfrente de la puerta del caballo es el rey, y enfrente de la puerta de las aguas es el templo. Y por tanto, si yo soy el templo del Espíritu Santo de Dios y el rey está junto a mí, simboliza que tenemos la presencia garantizada de Dios en nuestras vidas. Ahora te lo voy a dibujar para que tú sepas. Vamos a leer otra vez el versículo 10 para que veas después de la explicación cómo cambia. Dice, envíe entre ustedes mortandad. Mortandad es una plaga, hermanos. Fíjate, vamos a ponerlo a nuestros tiempos. Hay una plaga, hay una pandemia que está matando a las personas. Dice, al modo que en Egipto maté a cuchillo a vuestros mancebos jóvenes, con cautiverio a sus caballos, e hice subir el olor o el olor desagradable de sus reales hasta sus narices, pero no te volviste a mí, dice Jehová. Muy bien. Si yo leo a la inversa este versículo, dice que yo me vuelva a Dios para que el hedor se convierta en un olor suave, fragante, y toda esta mortandad desaparezca. ¿Sí? Muy bien, te voy a enseñar algo. Lo que te acabo de explicar, pero te lo voy a dibujar. Esta es la puerta de las aguas. Cuando Dios abre las ventanas del cielo y derrama las bendiciones hasta que sobreabunden, porque aquí está el templo. Y si te acuerdas, la bendición sale por debajo de la puerta. ¿Bien? Y yo aquí aprendo a tener esta postura de sometimiento y de oración, porque estas aguas vienen y me van a alimentar. Cruzo esta puerta, aprendo este proceso y llego a la siguiente puerta, en donde aquí está el rey. Fíjate, hermano, esta es la puerta del caballo, en donde esta misma postura viene con algo adicional. Tiene que emanar un olor suave. Entonces, yo que soy el templo del Espíritu Santo, tengo esa comunión con el Rey o con Dios. Y esto se vuelve un espacio espiritual que vincula la séptima con la octava puerta, formando la novena puerta. No puede haber novena puerta si no hay esto. Pero todavía no vamos a hablar de la novena puerta, nada más te estoy adelantando un poquito. Si hay esto, la novena puerta te manda a un mundo atemporal, te manda a un mundo sobrenatural, te manda a un mundo en donde el orden no existe como tal, la lógica deja de ser lógica y empieza a suceder cosas y a haber cosas dentro de un espacio
que se divide entre lo espiritual y lo terrenal. Y te vuelves tú el punto de unión entre estos dos universos, en donde tú puedes sacar a las almas de aquí en cuadrantes. Bueno, pero eso estamos adelantando mucho, pero pues es nada más para que tú sepas qué es lo que daría el acceso a la novena puerta, ¿sí? Tiene que haber este proceso. Paso número 1, para que la novena puerta empiece a vislumbrarse: olor suave. Disciplinarme a entregar mis cargas, pedir perdón por mis afrentas, arrepentirme del daño que hice, consciente o inconsciente, y estar delante de Dios Padre con un olor suave. Esto, hermanos, es un proceso disciplinario. Y lo que me va a ayudar a hacer esto, hermanos, está en Timoteo. Sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Y no es fácil. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar. Ya más o menos adelantamos. Las últimas puertas son puertas que rompen la lógica y rompen lo temporal, pero las vas a ir entendiendo poco a poco. Muy bien, vamos a buscar Isaías 37:29. Isaías 37:29. Dice: porque contra mí te airaste y tu estruendo ha subido a mis oídos. Pondré pues mi anzuelo en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré tornar por el camino por donde veniste. Fíjate, hermano, que en este versículo está hablando de 3 sentidos: el sentido del oído, el sentido del olfato y el sentido del gusto. Ya hablamos del oído y hablamos del gusto, y ahora hablamos del olfato. Por tanto, se refieren al yelmo. Si yo me airé, ¿sí?, y ese estruendo subió hacia Dios, ese furor tiene que ser apagado por el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación es tan importante, hermanos, porque ya te expliqué todo lo que conlleva. Dice aquí: pues pondré mi anzuelo en tu nariz. ¿Sí sabes lo que es un anzuelo? Un anzuelo es como una jota que tiene como un gancho en la punta, en donde tú entras y se clava en la piel, y sirve para que tú no vayas a otra dirección, porque si te vas a otra dirección se te puede desprender esa parte y tienes que seguir hacia la persona que te está jalando, ¿sí? Eso significa: yo tengo que volver a Dios usando esos 3 sentidos. Fíjate qué curioso. La fe viene por el oír, ¿sí? Luego sigue la suave delante de Dios, y luego sigue el gusto: sujetar, callar mi lengua para aprender el proceso de escuchar y mi fe se fortalezca. Si yo analizo muy bien Isaías 57, me gustaría que vayamos a otro libro, que es el libro de Ageo.
Ageo. Isaías 37 corresponde al libro de Ageo, y Ageo me dice cómo volver a Dios si ya tengo el anzuelo. Tengo acá señalado para que... Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y si ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿qué sentido estoy usando? El oído. El que tenga oídos para oír, escuche. Me dice, meditar sobre vuestros caminos. Paso importante, tengo que meditar, tengo que pensar, tengo que analizar sobre los caminos del Señor. Luego, en el versículo 8 dice, sube al monte, trae madera y reedifica la casa. La madera corresponde a la cruz. Subir al monte significa separarme de la parte baja. O sea, me estás diciendo, ¿sabes qué? Tienes que atravesar, ¿sí? Si ya lo entendiste, ya escuchaste la voz de Jehová, ya entraste a la puerta de las ovejas, la puerta del pescado, si te decides meditar, muy bien. Ahora, la puerta vieja, tienes que atravesarla a través si realmente quieres cambiar, llegar a la puerta del valle, que es esa subida al monte, traer madera, confirmarte a ti mismo a través de la puerta del muladar, renuncio, ¿sí? Y luego dice, y reedificar la casa. Pasar al muladar, reedificar la casa, es destruir la fuente, destruir las maldiciones y volver a hacer algo de bendiciones. Y dice, y pondré en ella mi voluntad. Fíjate qué curioso, porque en este proceso ligerito ya hablamos de las 6 puertas anteriores y llegamos a la puerta de las aguas, en donde dice, y pondré en ella mi voluntad y seré honrado, ha dicho Jehová. Puerta 7, puerta 8. Si yo busco a Jehová, entro a mi cuarto, después de que he entregado mis cargas, he entregado mis afrentas delante de Dios, entro a mis aposentos y derramo mi alma delante del Señor. Escucha bien. La presencia de Dios se manifestará y te hará sentirte escuchado, entendido, contestado, y las respuestas de Dios irán viniendo una a una. Escucha el versículo 9, dice, buscas mucho y hallas poco, y encerráis en casa y soplo en ella. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. ¿Qué significa? Hay que edificar algo nuevo en donde está la presencia de Dios. Si tú edificas sobre lo que has estado haciendo, Dios no puede entrar donde hay un hedor. Dios va a entrar en donde está ese olor suave de las personas que hemos entendido que necesitamos ser disciplinados y querer aprender para ser obedientes a Dios. Entonces la manifestación de Dios Padre se hace presente a través de ese proceso que me puede llevar a mí semanas o me puede llevar a mí días, el paso de las puertas anteriores. Si yo las estudio, medito, analizo, yo les garantizo que el paso en esas puertas va a ser de corto tiempo. ¿Correcto? Dice versículo 5 del capítulo 2 dice, según el pacto que concerté con ustedes a vuestra salida de Egipto, así mi espíritu estará en medio de ustedes, no teman. Y cuando dice mi espíritu, no se refiere al Espíritu Santo de Dios, porque está en minúscula, se refiere al espíritu del hombre, que yo sé la intención de mi corazón y ahora sé dónde poner esa intención. O la dejo en la puerta del muladar, ¿sí? O sigo cargando esa doble intención de mi corazón
y sigo pretendiendo engañar a Dios, pero eso sí, Dios no me garantiza la presencia de Él, ¿sí? Dice, el capítulo 2 es curioso porque es un libro de solo 2 capítulos. Capítulo 2, versículo 18. Analiza bien lo que te dice aquí. Pues poner ahora vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento al templo de Jehová, poner tu corazón, ¿sí? ¿Qué está diciendo? Si tú estás dispuesto a llegar a este punto y someterte a la disciplina, lo primero que tienes que sujetar es tu corazón. Y dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda mi corazón. Líbreme mi corazón de ser ese corazón engañoso que tiene una doble intencionalidad. Y te están diciendo que entregues tu corazón, esa intención tienes que dejarla fuera de la puerta para siempre y estar entre las 7 y las 8 de manera permanente, ¿sí? Versículo 15 te vuelve a decir lo mismo, te dice, ahora pues pon tu corazón desde este día en adelante, antes de que se ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Si yo no hago este proceso, hermanos, no puedo acceder a la puerta número 9. No puedo accesar a esa puerta y me puedo quedar hasta este punto y poco a poco ir retrocediendo, porque si no tengo una buena intención en mi corazón, empiezo a tener una vida de retrocesos y no de avances. Muy bien. Buscamos rápidamente Levítico 1:9. Y dice, y lavará con agua sus intestinos y sus piernas. Acuérdate que el caballo tiene una particularidad. La puerta de los caballos está frente a la puerta de las aguas. ¿Sí? Muy bien. Dice aquí en Levítico, y lavará con agua sus intestinos. ¿Sí? Acuérdate que el caballo es un rumiante. Su estómago está dividido en 4 secciones, en donde ya te había explicado que las ovejas son rumiantes y tienen 4 estómagos. El caballo no tiene 4 estómagos, sino que tiene uno dividido en 4, no es lo mismo. Y cada uno almacena cosas diferentes. Aquí me está diciendo, lavará con agua sus intestinos y sus piernas. 2 cosas me está pidiendo en la segunda condición. Mi primera condición, dejar mis afrentas, ponerme a cuentas con Dios. Mi segunda condición, lavar mis intestinos. Y acuérdate, no pierdas de vista este versículo, porque te voy a dibujar un dibujo antiguo que tú creo que ya lo debes de tener, pues ya debes de estar familiarizado con ese dibujo, pero pues lo traigo a la memoria. La persona que busca a Dios, dice la palabra de Dios que la espada viene a dividir
Y lo primero que divide es la parte emocional de la parte sentimental, que es el compromiso. ¿Sí? Cuando dice lava tu intestino, quiere decir que lo que tengo que ir lavando es la parte emocional. Pero ¿por qué si el pastor dijo esto? Pero mira, el pastor hizo esto. Pero mira, esa persona tiene su Biblia y es así. Esta es la parte emocional que no he lavado. Fijarme en lo que hacen los demás, no fijarme en lo que yo hago. Fijarme de lo que dicen los demás y no fijarme en lo que yo digo. Fijarme en lo que piensan los demás y no en lo que yo pienso. Entonces dice Dios, lava tu intestino. Parte emocional. ¿Hacia dónde la proyectas? Hacia afuera estás mal. Proyéctalo hacia adentro. Mírate a ti mismo. Ámate a ti mismo. Obsérvate a ti mismo. Analízate a ti mismo para que puedas llegar al grado del compromiso, que es la disciplina. Y la decisión es la obediencia. Fíjate qué curioso. Aquí ya no hay libre albedrío porque ya decidí obedecer. Fíjate cómo los niveles. Voy pasando de lo emocional a lo sentimental, que es el compromiso. Y de lo sentimental voy a la parte racional, cognitiva, que es la parte de la decisión, de la obediencia. En donde ya obedezco, no porque quiero, no porque siento, obedezco porque es lo mejor para mí. ¿Sí? ¿Cómo está el corazón del hombre natural? Así. Viene la palabra de Dios, dice, la palabra de Dios viene a dividir, viene a separar, y lo que separa es la parte emocional y la parte que te puede llevar a comprometerte. ¿Sí? Muy bien, ahora continuamos. No solamente me dice que yo lave mis intestinos, sino que me está pidiendo que yo lave otra cosa. Y lo que me está pidiendo que yo lave es Levítico 1:9. Dice, y sus piernas. Fíjate, vamos a ponerte, no te va a poner dibujo, pero sí, porque hay que entender la diferencia entre piernas y el calzado. No es lo mismo. Las piernas. En el cinto de la verdad hay dos sujetadores, uno para la espada, otro para el escudo. Esto se refiere, la parte que une el cinto de la verdad con el calzado del evangelio son las piernas. Y cuando dice que hay que lavar las piernas, porque las piernas en un soldado, por lo general, están descubiertas, están desnudas, por tanto, tiene que reflejar una limpieza. Y un soldado con sus piernas sucias era un soldado que no podía estar marchando en una legión que demostraba disciplina. Otra cosa era cuando la legión venía de la batalla, pero está hablando que cuando iban a partir a la batalla estaban impecables, limpios. Todo te estaba reluciente, hasta su espada, su escudo, su calzado, todo. ¿Sí? Entonces, cuando dice lava tus piernas, se refiere que es el punto de unión, ¿sí?, que van a mover y van a darle la dirección al calzado. Por tanto,
Lo que mueve mis piernas está la cintura, ¿sí? La pelvis, que es el cinto de la verdad. Y te dice la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú quieres caminar, tienes que caminar en el camino hacia la verdad. ¿A través de qué? Las piernas. Y las piernas es el sustento de mis pies, de mi calzado. Por tanto, si te das cuenta de cómo está esta analogía, el cinto no solamente es verdad porque sujeta la espada y sujeta mi fe, sino que también es la verdad por el cual mi calzado va a ir caminando. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? Y esto es por qué en Levítico dice esto. Ahora hay algo más curioso y no te olvides del dibujo que te hice al principio del frijol con puerco. Levítico 1:9 dice, creo que te diste cuenta que me gusta el frijol con puerco, dice, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Fíjate qué curioso. Levítico 1:9, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Todo ese conjunto de elementos, ¿sí? Mis emociones, mi corazón, mi meditación, mi mente, mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, que se basan en mi armadura, en la verdad, en el cinto, en la espada, en el escudo, en mi calzado, todo ese conjunto de elementos van a pasar por el fuego del Espíritu Santo de Dios. Y fíjate cuál va a ser el resultado. 2 puntos, hará arder sobre todo sobre el altar. 2 puntos, holocausto es ofrenda encendida de olor suave a Jehová. ¿Sí? Fíjate, hermano, que en el punto número 2, en la condición número 2 de esta puerta es caminar en la verdad. No sé la verdad, muy bien, tengo que meditar en la verdad, entonces tengo que referirme a mi cinto, que es la verdad, porque la verdad sujeta la espada y sujeta mi escudo. Por tanto, si no sé qué es la verdad, ve cómo regresa todo al punto de inicio. Tengo que aprender a discipularme, tengo que aprender a escudriñar, tengo que aprender a usar mi diccionario bíblico, tengo que aprender a contextualizar, tengo que aprender en qué momento voy a definir una palabra en un contexto y en qué momento no. Esto es lo que significa el cinto de la verdad. Y te lo dice en Hechos, para ver si era así todo lo que se les estaba enseñando. Estamos viendo la puerta de los caballos. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a continuar con el versículo de 2 de Corintios 2, 14, 16. Si te has dado cuenta, en esta puerta hemos mencionado mucho de Corintios, por lo que ojalá te hayas propuesto a leer un poquito de Corintios. 2 de Corintios 2, 14 al 16. Dice, mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús y manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Porque para Dios somos buen olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Sí? Porque no somos como muchos mercaderes falsos. Escucha bien la palabra. Mercader falso es aquel que comercia con la fe, aquel que te pone condiciones por la fe, es aquel que no te lleva a dar la honra a Dios, sino que quiere ser ensalzado. Es un mercader, ¿sí? Es un pirata de la fe. Y escucha bien lo que te dice aquí, falsos de la palabra de Dios. 2 puntos. Antes,
con sinceridad, como de Dios, delante de Dios hablamos en Cristo. Y fíjate, hermano, que aquí te está hablando de alguien que ya reunió esas dos primeras condiciones. Uno, como de Dios. Como de Dios significa pertenencia. Yo soy de Dios, soy imitador de Dios. Delante de Dios, porque ya entendí que Dios es Dios arriba, Dios abajo y donde sea. Y sé que lo que digo Dios lo está oyendo y lo que hago Dios lo está viendo y de nada me sirve ocultarme. Escucha bien lo que dice para que lo puedas volver a entender. Como de Dios, perteneciente a Dios, delante de Dios. Hablamos en Cristo. Y aquí están esas dos condiciones, hermanos. Si soy de Dios, dejo mi afrenta, pido perdón por mi afrenta, reconozco que hice afrentas, pido perdón y perdono, y voy delante del trono de Dios sin ninguna carga, con olor fragante delante de Dios, derramo mi alma delante de Dios, y Dios ve esa disposición de humildad, y es cuando Él me da la victoria, porque Él pelea las batallas por mí. Delante de Dios, porque tengo temor de Dios, de no fallarle, de no desagradarle, de que Él no sienta tristeza o enojo por lo que digo, por lo que pienso, por lo que hago, ¿sí? Y te dice, hablamos en Cristo. Y fíjate, porque a mí me gustan las preposiciones que usa Pablo. Fíjate, primero usa de, luego delante y luego en. Curioso, porque en significa un lugar. Primero, pertenencia. Segundo, presencia. Y tercero, te está diciendo un lugar específico en donde tú debes de estar, es en Cristo. Por tanto, Dios me ve, y no hemos hablado de colores, estamos hablando de olores, pero si estuviéramos hablando de colores, te ve como un punto rojo cubierto con la sangre de Cristo, te ve como la puerta roja que vamos a ver más adelante, en donde tu presencia tiene un color, tiene un olor específico que puede ir cambiando de acuerdo a las misiones y operaciones que el Espíritu Santo te va dando. Ya te estoy adelantando un poquito más de las puertas para picarte y emocionarte. Pero tengo que ser alguien que hable en Cristo. ¿Qué significa hablar en Cristo? La misericordia, abundancia de gracia, lo que por gracia recibí, por gracia lo voy a dar, y entonces estamos hablando en el mismo punto, en el mismo nivel. El capítulo 3 va a la inversa del capítulo 2. Si yo estudio el capítulo 3, puedo llegar a este punto del capítulo 2, porque el capítulo 3 se refiere a los vasos de barro. ¿Cómo llegar a ese punto para estar entonces con sinceridad, como de Dios, delante de Dios, hablando en Cristo, y ser ese olor suave y agradable para nuestro Señor y Dios? ¿Sí? Te voy a leer nada más un versículo del capítulo 3 y dice, comenzamos otra vez a alabarnos nosotros mismos. O sea, fíjate lo que te puede hacer retroceder de esta puerta. La vanagloria, soberbia, el orgullo, la prepotencia, ¿sí? Es lo que te hace retroceder. El caballo, acuérdate que tiene que ser dócil, manso, sumiso, obediente a la voz de Dios. Y acá te está diciendo que lo que te van a hacer es hacer que relinches, hacer que despotriques, hacer que te rompas tu pata, y cuando rompas tu pata, tu calzado ya no puede seguir caminando, entonces tienes que ser sacrificado. ¿Sí? Muy bien. Te invito a que leas el capítulo 3 cuando tengas tiempo, porque me habla de cómo fomentar una esperanza, una confianza. O sea, el libro de Corintios es un libro muy hermoso, y te voy a poner una muestra. Uno de mis versículos favoritos dentro de mi ministerio es 2 de Corintios 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre, no dice luz, lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
¿Por qué es uno de mis favoritos? Porque si yo logro que la persona, el alma, vea la lumbre de Cristo, esa persona va a ser salva en menos de 5 minutos. Y el Dios de este siglo no puede seguir cegando a esa persona. ¿Sí? Por eso me gusta. Versículo 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas, fíjate, de las tinieblas, de la falta de entendimiento, surja una luz, es el que resplandece en nuestros corazones para iluminar el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro, en la faz de Jesucristo. Muy bien. Efesios 5:2, que es el que nos movió a este punto, yo creo que no nos va a dar tiempo de ver recalzado. Fíjate qué curioso. ¿Viste cómo estamos yendo y que todo se empata al final? Efesios 5:2. Dice, andad en amor como también Cristo nos amó. Aquí nos está haciendo una asociación, una comparación de que si ya sé cómo me amó Dios, de esa misma manera tengo que andar en el amor. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Ya no hay un ustedes, hay un nosotros. Porque es muy curioso decir, ¿saben qué? Es que ustedes tienen que orar. Pero es que ustedes tienen que leer la Biblia. Pero es que ustedes no han orado. Al decir estas frases, yo me estoy poniendo por encima de todos y no me estoy poniendo a la altura de Dios. Si Dios, Cristo, bajó y se hizo como hombre, ¿por qué yo tengo que ponerme por encima del hombre y no incluirme dentro de lo que digo? El cristiano tiene que decir, hermanos, oremos, hermanos, leamos, hermanos, pidamos, hermanos, hagamos, y no hagan, como si fuera una orden, una ordenanza en donde yo estoy excluido de lo que estoy diciendo. Es como decir, yo estoy bien y ustedes están mal. Eso no lo podemos hacer. Dice, entonces, y se entregó a sí mismo por nosotros. Y fíjate que el que lo está escribiendo, hermanos, es nada más que Pablo. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Dice versículo 3, pero, y me da una pequeña lista de lo que no debo de hacer. ¿Sí? Muy bien. Versículo 7, pequeñito versículo, dice, no seas pues aparceros con ellos. ¿Qué significa aparcero? ¿Y por qué usa esta palabra? Aparzar es como si yo soy un caballo y me van a poner junto a otro caballo. Y estamos ahí comiendo en el mismo lugar. O sea, yo me estoy poniendo en ese lugar. Yo no puedo entrar, como cierta ocasión un hermano me dijo, es que yo entro a las cantinas, hermano, para hablar de la palabra y predicarles. No podemos apacentar en esos lugares, no podemos. No se nos es permitido hacer eso, porque estamos entrando en un territorio en el cual tenemos todas las de perder. Pero es que llevo la luz del Evangelio, hermano. No. ¿Qué hay ahí? Insultos, pecado. Es como que te diga, ¿sabes qué? Anda a Sodoma y Gomorra y predícale el Evangelio. Dios no te va a mandar a hacer eso. Vas a decir, ¿y qué pasó con Jonás? Que lo mandó a Nínive. Muy bien, la diferencia era esta. Estamos hablando de pecados a pecados. En Sodoma y Gomorra había pecados sexuales de depravación y en Nínive había pecados de crueldad, pecados de dureza de corazón, en donde la misma palabra de Dios te dice que es más fácil que una piedra hable antes que un corazón duro se arrepienta. Sin embargo, el rey escuchó, mandó a todos a arrepentirse y Nínive fue salva. En una ciudad como Sodoma y Gomorra, donde estaba Lot,
hijo de Dios, en donde no predicaba, pero sin embargo él estaba ahí obediente a la ley de Jehová. Llegan los ángeles a salvarlo a él y a su familia. Lo sacan de ese lugar. Es como decirle: Lot, estuviste aquí mucho tiempo, no hablaste, no dijiste nada, pero pues por la gracia de Dios, que es su promesa, no te abandona, venimos a sacarte de aquí. Y tienes que salir de aquí si quieres ser salvado por Dios. Lot acepta, se lleva a su familia y su esposa. La intención de su corazón era no abandonar ese lugar. Y se queda en ese lugar porque se convierte en una estatua de sal. Nosotros no podemos entrar a pequeñas Babilonias, no podemos entrar a pequeños Sodomas y Gomorras, porque es un pecado que contamina y contamina a través de los sentidos. Yo entro a una cantina a predicar, hermano, lo primero que voy a ver son mujeres semidesnudas, son hombres diciendo groserías y hablando en doble sentido, viendo videos que son muy contaminantes a los sentidos, en donde los oídos, la vista, el olfato, el gusto se contaminan. Y fíjate qué tan fácil es perder el yelmo de la salvación en ese lugar. Y boom, te des cuenta, ellos ya te predicaron a ti y ellos ya te envolvieron a ti y tú ya fuiste seducido de tu propio corazón. Dios te dice: apártate de esos lugares, huye de tus pasiones juveniles, predica en otros lados, en donde puedan ver una diferencia de ti y no te expongas en lugares en donde fácilmente vas a ser seducido de tu propio pecado que hay en ti. Satanás conoce los imanes de los olores. Olor a pecado, olor a muerte, olor a vida. Y él sabe qué imán usar de acuerdo al olor del pecado que traigamos, como una maldición o como una decisión. Yo quiero hacer esto, yo quiero esto, o de una intención del corazón. ¿Sí? Muy bien. El versículo 11, el 7 te dice: no seas pues aparceros con ellos. Aléjate. El 8 dice: porque en otro tiempo eras tinieblas, pero ahora eres luz, eres diferente. ¿Sí? Y luego el 10 dice: aprobando lo que es agradable al Señor. El 11, y no te comuniques con las obras de las tinieblas, sino redarguirlas. Redarguirlas quiere decir cambiarlas. Si yo hacía lo malo, ahora hacer cosas buenas. ¿Sí? El 14, despiértate tú que duermes y levántate los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Sí? Y te dice 15, no andes como necio, sino como sabio. El versículo 16, redime el tiempo, porque los días son malos. Y te dice: no seas imprudente. Fíjate cómo Efesios me lleva a una transformación de la renovación de la fe, porque me habla de su versículo clave, corazón de Efesios 2:8, ¿sí? Para poder entender este libro. El versículo 19 del capítulo 6, que habla de la armadura de Dios, dice: y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza. Cuando yo hago el primero y la segunda condición, hermanos, puedo hacer la condición número 3, que es el versículo 17, 18 y 19 de Efesios 6, dice: tomad el yelmo de la salvación y la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjate que esas dos piezas están unidas. El 18, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y súplica por todos los santos. Por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio. Fíjate hasta qué punto el hablar ya lo hago con la confianza, porque sé que Dios me va a poner palabra. ¿Sí? En lo que respecta a la nariz y el olfato,
Esto sería, y te voy a mostrar en un dibujo, la pieza que protege el olfato en el caballo y en el guerrero. Parece el emblema de los Pumas, pero no. Este es el yelmo. Protege el oído, protege el olfato. No protege la boca, no protege los ojos. Protege el oído y el olfato. Protege la fe y protege el olor agradable a Dios. Por tanto, hermano, analiza esto. ¿Cuáles son las partes vulnerables de mi yelmo de salvación? Mi lengua y mis ojos. ¿Dónde te va a atacar Satanás? ¿Tu olfato, tu oído, tus ojos o tu lengua? Y donde primero nos ataca Satanás es mostrándonos los errores de los demás para criticar, juzgar, señalar. Y fíjate cómo están unidos los ojos con los dichos de mi boca. ¿Sí? En el caballo. En el caballo hay una pieza que protege la oreja, protege también la crin, que es el cabello, protege toda esta pieza, protege la nariz, una pieza que protege la boca, ¿sí? Y aquí esta pieza protege la nariz. También está descubierta la boca, pero la lengua está sujeta. Y esta es la diferencia. En la puerta del caballo, tal vez mi boca esté expuesta, pero mi lengua no. Sujeto mi lengua. Mis ojos están descubiertos aparentemente porque también tiene una pieza que las protege solamente para mirar hacia una dirección. Esta es la importancia de pasar por la puerta del caballo, que la parte vulnerable que me da mi armadura de Efesios la vuelvo invulnerable a través de la puerta de los caballos. ¿Sí? Esta pieza, acuérdate que se llama la testera, protege todo esto. Aquí está el guardaviendas. ¿Sí? Muy bien. Teniendo esto ya en comparativa, sabrás la importancia de la puerta de los caballos y el por qué se complementa con la armadura espiritual de Efesios 6. Muy bien. Te voy a ir hablando y te voy a ir explicando algo. Pero para ello sí quiero pedirte que analicemos un versículo de 2 de Corintios 9. Ya lo hemos leído, no recuerdo si la semana pasada o hace 2 semanas. Para terminar con este estudio, porque te voy a decir palabra que te diría si esto fuera una prédica. Pasamos de estudio a prédica.
Segunda de Corintios 9, 7 y 9. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, por necesidad, que Dios ama al dador alegre. Versículo usado en el momento de dar la ofrenda, en el momento que muchas iglesias todavía siguen pidiendo diezmo, es usado comúnmente en esto. Versículo 8 dice: poderoso es Dios para hacer que abunde, apunta ahí, subraya, dador alegre, subraya, abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra. Versículo 6: empero esto digo, el que siembra escasamente, segará escasamente, y el que siembra en bendiciones segará. Y hermano, estuve escribiendo muchas cosas que significan esto y te las voy a ir diciendo. Sé que cuando veas la repetición lo vas a apuntar, y si tienes tiempo apúntalo, pero voy a ser rápido al decirlo. Solo he dado esta lista 2 veces, pero es importante de acuerdo a las preguntas que me hicieron. Escucha bien esto. Cada uno dé como propuso en su corazón. El primer punto que quiero que reflexiones es: cuando le reclamamos a Dios lo que no recibimos, ya pensamos en lo que no le hemos dado a Dios. Cuando yo le reclamo a alguien lo que no he recibido, ya pensé en que si le he dado a ese alguien lo mismo que yo estoy pidiendo. Lo que te voy a dar, hermano, es una explicación breve de lo que yo uso como una frase mía: no pidas lo que no des. El segundo punto es: cuando nos lamentamos porque sufrimos delante de Dios, o porque nos lamentamos porque alguien nos hace sufrir, ya pensamos en el sufrimiento que provocamos. Cada uno ve como propuso en su corazón. Cuando le inflijo dolor a alguien, ya pensé en el dolor que yo causo. Cuando me quejo con Dios: Señor, es que me hicieron esto, Señor, es que me hicieron esto. Y cuando yo esté en la puerta del caballo, Señor, lo primero que debo decir: ¿sabes qué, Señor? Porque ahora entiendo lo que se siente esto que hice. Perdóname, Señor, porque hice esto, dije esto, pensé esto, la intención de mi corazón yo la derramo delante de ti, porque sé lo que se siente, porque me han hecho esto, me han dicho esto, y me acuerdo de los principios de Dios. Toda causa tiene un efecto, todo acto tiene consecuencia, todo lo que doy regresa. Punto número 3. Dios ama al dador alegre. Y el punto número 3 es: cuando yo cuestiono a alguien porque no sabe darme una respuesta, porque no me quita la duda, yo ya evalué mis propios conocimientos para poder juzgar a alguien. ¿Por qué alguien tiene que saber todo y satisfacerme mis dudas cuando yo no soy capaz de satisfacerle una duda a alguien o poder guiar a alguien hacia algo? ¿Por qué exigirle a alguien? Es que Espíritu Santo, muéstrame, enséñame, redargúyeme. Y el Espíritu Santo dice: bueno, ¿por qué te quejas si ni siquiera has leído la palabra mía, donde yo inspiré a los grandes profetas a esto?
de que conforme tú vayas leyendo, conforme tú vayas afinando tu oído, irás escuchando mi voz que no se cansa de hablar, de llamarte por tu nombre y decirte, pero el que no escucha eres tú. No es que yo dejé de hablar, yo sigo hablando. No lees mi palabra, no meditas mi palabra y me exiges respuestas y me exiges dirección cuando ni siquiera sacas tiempo para lo básico, que es leer, aprender el idioma de Dios, para que cuando escuches mi voz entiendas y tengas esa claridad que ahora me estás pidiendo. No depende de mí, dice el Espíritu Santo de Dios. Entonces, no acusemos la ignorancia. Lo que tengo que hacer es evaluar mis conocimientos. ¿Qué sé del Espíritu Santo de Dios? No es que no sé, hermano, nada. Muy bien, ¿ya leíste algo sobre el Espíritu Santo? No. Entonces, ¿cómo sabes lo que puede hacer y lo que no puede hacer? ¿Cómo sabes que le puedes pedir eso si no lo conoces? Es como que tú vayas a un médico y le digas, ¿sabe qué? Mi coche está fallando el motor. Y te va a decir, bueno, ¿no leíste que aquí dice consultorio médico? Y tú le vas a decir, es que quiero que usted me lo cheque. Es que quiero que usted me arregle el coche. Sí, pero no te has dado cuenta de que tengo una bata blanca y si fuera yo un mecánico, tuviera yo un overol todo sucio por la grasa, por mi trabajo. ¿No te has dado cuenta? Dice, es que no, yo quiero que usted me lo arregle. Eso es lo que hacemos con Dios. Cada parte de Dios que integran uno solo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, tiene sus diferentes operaciones y tiene sus áreas en las cuales pueden suplir mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Pero si no las sé, no sé qué pedirle al Padre, no sé qué pedirle al Hijo, no sé qué pedirle al Espíritu Santo, yo voy a ir con el Padre y le voy a pedir gracia y te va a decir, es que estás equivocado, yo no doy gracia, yo doy justicia, ¿sí? Pero es que yo quiero justicia, Jesús, pues estás equivocado, yo no doy justicia, yo doy gracia, y si lo que tú pensaste como justicia, yo te digo que tienes que hacer doble gracia. No, pues no me conviene. Yo voy al Espíritu Santo y le digo, Espíritu Santo, por favor, yo quiero justicia y yo quiero gracia. Y te dice el Espíritu, no, yo lo que te doy es obediencia y disciplina. Entonces este es mi menú, esto es lo que hay, esto es lo que yo te ofrezco. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y dentro de esa frase que ya te repetí varias veces está, todo lo que yo quiero, tengo que aprender a pedirlo primero. ¿Cómo enseñarles disciplina y buenos modales a los niños? Me pueden pedir 20,000 veces las cosas, pero si no hay un por favor, no lo van a recibir. Y pueden pasarse con hambre, pueden pasarse con sed, hasta que entra en su conciencia que la palabra por favor es la llave que abre esa puerta de la educación, de la moral, de los valores, de la ética. Te aseguro que nunca más van a pedir algo sin decir por favor. Lo mismo es Dios, lo mismo es Jesús y lo mismo es el Espíritu Santo. En la puerta de los caballos estamos aprendiendo a ser mansos y humildes. Mansos y humildes. Y acuérdate cuando Jesús dice, porque yo soy manso y humilde. Lo que Jesús nos estaba enseñando es qué hacer cuando llegamos a la puerta de los caballos. Y por eso te estoy dando estas palabras. Ojalá y las puedas escribir, ojalá y las puedas tener y leer varias veces. Punto número 4. Cuando alguien se equivoca, condenamos el error de los demás. He visto mis propios errores, he visto las consecuencias de mis errores. Es fácil decir, pero tú no hiciste, pero tú hiciste mal esto. Y a veces le digo a Dios, como ser humano, oye bendito Padre, tú que eres un Dios de justicia, ¿por qué no me haces justicia aquí?
Yo le estoy acusando a Dios de un error aparentemente cuando el error es mío, y le estoy diciendo, Señor, ¿por qué no haces justicia? Y estoy viviendo como cristiano, y el Padre, si pudiera hablarme, yo pudiera escuchar su voz, me diría, hijo, estás viviendo tiempo de gracia, no estás viviendo tiempo de ley. Por tanto, si viviéramos bajo el tiempo de la ley, al primero que estuviera condenando sería a ti. ¿Sí? Estamos en tiempos de gracia. Por eso a ti te permito que me hables de esa manera. Por eso a ti te permito que me ofendas de esa manera. Porque te amo y porque no quiero que te pierdas. ¿Qué tanto resaltamos el error de los demás y minimizamos nuestros errores? Este es el punto del cual es lo importante. Punto número 5 es, yo siempre como ser humano, y me estoy poniendo como ser humano, como ser humano siempre exiges que para que alguien sea tu amigo tiene que ser sincero. No, para que yo tenga un buen amigo tiene que ser sincero, tiene que ser honesto, tiene que ser esto, tiene que ser... Muy bien. Tú que eres muy selectivo, yo que soy muy selectivo, ¿qué tanto yo me he escudriñado para saber si reúno las mismas características que estoy pidiendo de los demás? ¿Soy honesto? ¿Soy sincero? ¿Soy transparente? Acuérdate que todo es como un imán. Si yo soy honesto, las personas deshonestas van a huir de mí y van a unirse las personas honestas. Si yo soy deshonesto, la persona honesta se va a alejar de mí. Por tanto, si yo quiero amigos honestos y verdaderos, como diría Toy Story, yo quiero un amigo fiel, yo tengo que aprender a tener fidelidad. ¿Qué significa? No puedo estar diciendo lo que alguien me da por confianza, lo que alguien me cuenta, no puedo estar diciéndolo y transmitiéndolo a los demás, porque cuando yo necesite que alguien me escuche, guarde ese secreto íntimo que acabo de decir, no lo voy a poder tener. Motivo más que el diablo va a usar para reclamarle a Dios. Cuando tú iniciaste ese efecto a través de la causa que hiciste de decir algo que alguien te confió. Si yo deseo ser un amigo fiel, tengo que medir mi fidelidad. ¿Qué tanto soy fiel? ¿Qué tanto soy honesto? ¿Qué tanto soy verdadero? Para poder entonces tener derecho o acceso a una persona que también comparta y piense igual que yo. ¿Sí? El siguiente punto, cuando yo me quejo de las carencias, es que esta persona tiene esto, es que esto yo no lo tengo, es que yo quisiera tener esto. Estás mirando la vista hacia las cosas banales, hacia las cosas materiales, y estás mal enfocado. Yo te diría, redirecciona. Y esto me lo enseñó mi pastor hace más de 20 años. Si estás viendo lo que no tienes, voltea a ver hacia la dirección opuesta, me dijo mi pastor. Mira lo que tienes y voltea a ver a aquellos que no tienes en lo que tú tienes. Voltea a ver a aquellos que no tienen lo que tú tienes. Y entonces te darás cuenta qué tan rico eres tú en comparación de otras personas. Si te has dado cuenta, te estoy cambiando la perspectiva de muchas cosas que nos quejamos. ¿Sí? En otras palabras, me quejo de las penurias. Y ya me di cuenta que tengo más que otros. Y cuando me doy cuenta que tengo más que otros, dejo de sentir que vivo en penurias. Me empiezo a sentir bendecido.
un día mi pastor, yo antes pues un poquito de mi vida, yo trabajaba, tenía dinero, tenía bendición material, es decir, ese punto cuando entré al seminario, todo eso se acabó porque me entregué a la obra, al ministerio. Llegó momentos en los cuales tú querías comprar algo y no podías porque vivías o estabas aprendiendo a vivir la dependencia de Dios. Y me enseñó algo muy importante mi pastor. Tienes hambre y el olor te voltea a ver, te lleva a que voltees a ver hacia donde hay una comida que tú no puedes comprar. Pero tu corazón te debe de llevar a postrarte hacia aquel que te puede dar el sustento y abrigo que promete en su palabra. Y yo lo puse a prueba. Y digo, Señor, estoy sintiendo el olor de algo que quiero comer, hoy quiero comer esto. Iba, me postraba y le decía, Señor, tú eres el sustentador, tú eres el proveedor, y sabes que mi corazón desearía esto, pero no miro a aquellos que sí lo tienen, al contrario, gracias, bendícelos porque ellos lo tienen. Yo tengo esto, pero me gustaría comer esto. Y empezó a pasar una transformación. Y aún hasta la fecha, de repente pienso en mi mente, Señor, hoy me gustaría comer, no sé, frijol con papa. Y en la tarde de repente aparece un hermano, una hermana, y boom, me invitan o algo así. Y Dios siempre satisface el anhelo del corazón, pero porque ya no estoy viendo con envidia a la gente que sí tiene algo que yo deseo. Simplemente estoy viendo con agradecimiento el hecho de que otras personas tengan algo que yo no tengo, pero que se lo puedo pedir a mi papá. Y le puedo decir, ¿sabes qué, papá? Tengo esto, tengo ganas de esto. Y me gustaría, si está en tu voluntad, que me proveas de esto. Y empiezo a tener una comunión con Dios en donde Él, el Padre, es un Padre muy amoroso que a través de esas sutilezas nos muestra que está pendiente de nosotros. Y eso te lo comparto nada más, es un pasaje de mi vida muy, muy bonito. Muy bien. Nosotros, el siguiente punto es, a veces criticamos al mundo, criticamos al pecado, criticamos el pecado, criticamos todo. Y la pregunta que yo te haría es, ¿qué has hecho para mejorar el mundo? Y es que el mundo es así, que el mundo es malo, el mundo es pecador, el mundo es pura degeneración. Muy bien, si eres padre te voy a decir algo que no te va a agradar. ¿Qué has hecho para mejorar a tus hijos? ¿Qué has hecho para preparar a tus hijos? Porque ellos se van a enfrentar a un mundo peor que tú. ¿Qué has hecho para disciplinarlos? ¿Qué has hecho para enseñarles la obediencia? ¿Qué valores les has enseñado? ¿Qué tipo de moral le has enseñado? ¿Sí? ¿Qué tipo de ética le has enseñado? ¿O le has enseñado a mentir, a tener doble moral, doble intención? ¿Por qué criticas al mundo? Si tú eres parte de ese mundo y te haces partícipe del por qué este mundo cada día está peor. Y lo que es, ahora sí que muchísimo peor, dejo que mis hijos vean videos de reggaetón, dejo que mis hijos vean programas a destiempo, dejo que mis hijos tengan un celular y tengan una laptop sin supervisión, y dejo que se corrompan y se los entrego prácticamente, le entrego mi celular a mi hijo menor de edad y le digo, toma Satanás, te entrego a mi hijo en paquete completo, da su celular, puedes intervenir en su alma las veces que tú quieras. No puedes hacer esto. Y sé que suena cruel lo que te estoy diciendo, pero si tú no cuidas a tus hijos, nadie va a venir a cuidarlos por ti. La cobertura de la inocencia de los niños se está perdiendo a temprana edad y somos responsables por ello. Somos responsables de ello y somos copartícipes de la destrucción de la niñez. ¿Por qué? No vigilamos lo que ven.
no vigilamos lo que oyen, no vigilamos lo que aprenden y no vigilamos lo que hacen. ¿Y cómo sabremos entonces cuál es la intención de su corazón? Si tú le pides su celular para revisar lo que tiene y te dice que no, ¿crees que hay algo bueno ahí? Espero que tú tomes en cuenta lo que te digo y si amas a tus hijos, empieces a prestarle atención a ellos. ¿Sí? Muy bien, ¿ya hiciste algo para mejorar este mundo? No, empieza hoy. Empieza hoy contigo. Si el mundo es grosero, deja de ser grosero. Si el mundo es borracho, deja de ser borracho. Si el mundo es carácter duro, cruel, deja de ser así. Deja de ser así. Y si todos los que escuchamos este estudio dejamos de ser así, te aseguro que el mundo, en vez de degenerarse, empezará a iluminarse cada día más. Pero yo soy partícipe, por eso la Biblia me dice, no seas partícipes con ellos. ¿Correcto? Siguiente punto. Yo sueño con estar en la presencia de Dios. Pero estar en la presencia de Dios, como es que yo empiezo a escuchar los himnos, y digo, es que yo ya acepté a Cristo, y cuando el Señor venga me voy a ir con Él, y empiezo a soñar, a imaginarme el cielo. ¿Qué has hecho tú para hacer que el infierno sea un lugar al cual la gente no quiera ir? Si yo añoro estar en el cielo, ¿sí? Ese cielo lo debo de compartir y transmitir con otras personas. Si yo quiero estar ahí, porque sé que es un buen lugar, es como cuando tú dices que me voy a ir de viaje a Cancún. ¿Y por qué te vas a ir en Cancún? Porque la playa, porque esto, y empiezo a hablar de las características del lugar. Es lo mismo en la presencia de Dios. Fíjate, yo quiero ir delante de la presencia de Jesús. ¿Y por qué con Jesús? Porque mira, Jesús murió por mí, Jesús murió por nosotros, no quiere que nadie se pierda, Él nos ama demasiado, Él nos dice esto, nos dice lo otro, y estamos compartiendo a Dios, estamos haciendo que el reino de Dios se manifieste en la tierra. Estamos haciendo eso. ¿Sí? Entonces ese es el punto. Si yo quiero ir al cielo, ojalá yo me pueda llevar a los más que yo pueda. Si tengo esa mentalidad, el cielo se abre de par en par, y donde no solamente yo voy a entrar, sino toda la ciudad que Dios tiene ya preparado para que yo les pueda hablar y compartir de la palabra. Muy bien. El siguiente punto es, si yo digo que soy humilde, y esas son, dos personas me preguntaron qué es la humildad la semana, y la humildad, hermanos, no es el hecho de que yo tenga harapos, no es el hecho de que yo esté vistiendo ropa rota, que esté sucio. La humildad es como dijimos al principio,